bienvenidos a este prestigioso programa de televisión, Y dale. el episodio 28 de Análisis No Oficial. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que tenía meses, cuidado, años de Lo ha querer estado tener. pastoreando mucho tiempo. He estado detrás de él por mucho tiempo. ¿Y por qué no quería hablar con vos, Manuel? No sé, me suena que como cada vez que hablamos en público, pues no hablamos así, sino que nos intercambian letras, mensajes. mensajes que como lo que antes eran cartas ahora son frases sueltas mal escritas en internet, pero bueno, eso que nos hacíamos siempre eran como antagónicas. Soy Entonces, impresentable, maestro. sí, perdón. Esto es televisión y yo haciendo A ver, pues. Ok, estamos hablando de Francisco Lario, alguien con quien yo tengo muy pocas cosas. A ver, ilustra a nuestros oyentes y nuestros televidentes quién es Francisco Larios. Francisco Lario es un doctor en economía, profesor universitario, que de 2018 digamos que opinado con su revista Abril, tiene una revista que se llama Abril, ha emitido muchas opiniones, algunas muy controversiales, y que incluso ya participa en un movimiento político que se llama Foro de Nicaragüenses Libres. Él ayer me invitó a un conversatorio en donde varias personas, no solo él, hablamos sobre cómo salir de Daniel Ortega, y algo que él siempre tiene es que, como sabe mucho, tiene argumentos muy bien pensados. Entonces, si bien él y yo tenemos muy pocas cosas en las que tenemos diferencias, pero en las que sí tenemos diferencias, son diferencias muy apasionadas, digamos. Entonces, generalmente Así ya que una vez... prepárense para una entrevista combativa. Sí, va a haber mucho drama y esas cosas. Pero antes siempre el análisis, el trending Nicaragua del día de ayer. Vamos con eso. Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Hoy por fin, después de varias invitaciones y varios meses de hacer posible este encuentro. Negociaciones del más alto nivel. Del más alto nivel. Tenemos de invitado al doctor Francisco Lario, profesor universitario. Tal vez quisiera como presentación hacer la remembranza. Existe esa palabra, sí, ¿verdad? Remembranza. Bonita, si no existe, bonita. Sí, cuando yo conocí a Francisco una vez que le escribí, le dediqué un artículo que me acuerdo que se llamaba Mi PhD es más grande que el tuyo. Yo tengo más PhD que vos, algo así. Yo siempre hago el rebane que no tengo en realidad ningún doctorado, pero él sí. Entonces nos pusimos a discutir de esas discusiones en internet que no necesariamente son trascendentales, pero me sirvió para conocer a Francisco y desde entonces le doy seguimiento a todo lo que él habla, escribe, y debo decir que siempre me hace pensar. A veces coincido con él, a veces no coincido con él, pero siempre tengo una discusión mental cuando veo o leo o Y eso no es escucho fácil, Francisco. Tiene no, mucho mérito. Sí. Y No, tengo no hoy voy a hacer ningún Poner comentario, a Juan pensar a Carlos. Manuel. No voy a caer en esa trampa. Y hoy por fin tengo la oportunidad de poder discutir con él en mi cancha, en un terreno que yo controlo, así que ya tengo todas las trampas puestas para hacerle la... Yo soy un observador. De la cacería, No observador me de la pongan de cacería. referee, no me pongan de referee, soy observador. Ok, entonces empecemos si querés por un conversatorio, no sé si era secreto, la verdad es que ya lo quemé aquí, pero bueno, ayer estuve yo en un No. conversatorio en donde Francisco hizo una exposición bastante completa y bien hecha. Después me aclaró que no era solo de su autoría, sobre lo que ha sucedido en los últimos 4 años, 5 años, y propuestas de qué es lo que se tiene que hacer para resolverlo. Y si tuviera que resumirlo, haría un mal trabajo. Así que si querés empecemos por ahí, Francisco. Si tuviéramos que decir en 2 minutos, 3 minutos, ¿cuál es el resumen de esa gran exposición que hiciste? ¿Qué dirías vos?
Bueno, gracias por lo de gran exposición, pero imagínate vos, en 2 o 3 minutos, Una hora. resolver Dale, pues 5, dale 200, 5. 200 años de tragedia y problemas, ¿verdad? Pero el propósito de la presentación, que por cierto les puedo enviar, ¿verdad? Las Por diapositivas favor. ya mejoradas y con algunas cosas añadidas. El propósito era presentar no solamente el punto de vista de la situación actual de Nicaragua que tenemos en mi grupo, los nicaragüenses libres, sino en explicar qué es lo que nosotros consideramos es el objetivo último de toda esta lucha, que para nosotros es una república democrática, enumerar cuáles son los obstáculos, cómo están articulados los obstáculos y qué podemos hacer para llegar por fin a ese norte al menor costo posible. Y aclarar que aunque nosotros abogamos por una solución de fondo, de raíz, lo que se dice radical, creo que radical es una palabra que usamos, señor Báez, por cierto, ¿no? De un cambio de sistema. Que no se debe creer que eso nos convierte en individuos sedientos de sangre, que queremos violencia y destrucción, sino que todo lo contrario, nosotros queremos hacer propuestas, porque son propuestas, la gente las aceptará o no, que nos lleven a la meta al menor costo posible. Y que cuando gente que quiere hacer estos cambios, por fin, cambios profundos, fracasa, el país, ya se sabe, termina en violencia armada. Y quisiéramos poder evitar eso, pero a como están las cosas, si no se endereza el barco y si no nos ponemos serios, trabajamos como adultos responsables y como que nos interesa a la gente, el país va a ir tarde o temprano, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no se sabe, pero otra vez a la violencia armada y a la destrucción. Y cada vez que eso ocurre en Nicaragua, es verdaderamente trágico, no solo en el sentido evidente, obvio, sino en que un país que pudiera ser muchísimo más, termina siendo muchísimo menos. Y yo les recuerdo a todo el mundo que en los años 60, comienzos de los 70, había una casi paridad económica entre Nicaragua y Costa Rica. Y hoy en día nosotros somos en tamaño económico 1/5 de la economía de Costa Rica. Pero nuestra gente no es la quinta parte de inteligente, ni la quinta parte de trabajadora, ni tiene la quinta parte del territorio y los recursos de Nicaragua. Lo que hay razones de fondo, de estructura de poder, y el poder es el problema, que han impedido que tengamos ese grado de desarrollo o más como podemos tener, porque incluso ha habido periodos en que gobiernos autoritarios como el de Somoza, como el de Zelaya y otros, han hecho que la economía avance. Viene el ingenio del pueblo nicaragüense y empieza a crear cosas, y con una mano construyen lo que destruyen con la otra mano por el autoritarismo. Ahora tenemos un régimen que usa las dos manos para destruir, ¿no? Porque destruye con una mano y termina de destruir con la otra. Pero no tiene que ser ese el destino y no tenemos que adoptar la postura que algunos están adoptando o han adoptado de aquí no se puede hacer nada, esto es el fin. Y la verdad es que nunca es el fin de la historia. El fin de la historia no lo conocemos. Cada uno de nosotros tiene una historia que termina un día, pero la historia no se detiene. Esto no va a detenerse. Entonces, nosotros tenemos cada uno de nosotros que asumir, ¿verdad? Con gozo, con gusto, con gozo espiritual incluso, el papel de sembrar semillas sin saber si vamos a poder ver la cosecha, pero ¿qué más gozo puede haber que el saber que uno está sembrando semillas? De eso se trata, ¿no?
A mí me gusta escuchar este tipo de planteamientos porque yo siento que más allá de una propuesta, que sí hay mucho de eso, pues hay una visión política del asunto, pero también hay un análisis y un contenido que independientemente de cómo pensés vos, tiene mucho sentido y lo hacen gente que técnicamente está claro, o sea, tiene una visión más allá del empírico, que yo puedo darte un análisis de lo que veo, pues que, y es en lo que caemos en la mayoría de las veces los nicas cuando nos ponemos a discutir, no, es que el problema es no sé quién y el problema es tal cosa, pero al final ustedes que son economistas, sociólogos, políticos, en términos profesionales, pues, te lo plantean de una manera tan fácil de entender. O sea, por ejemplo, esto que vos decías del norte, que si nos ponemos todos a pensar que el norte que queremos de Nicaragua no es ni salir de Daniel Ortega, no es ni salir de la vieja rimada, es al final de cuentas un país democrático que funciona con leyes que son instituciones que son de verdad, o sea, todos estos temas como que te abstrae de estas circunstancias, que es al final lo único que controla Daniel Ortega, lo único que controla es circunstancias. Sí, Todo lo demás está muy fuera de cierto. su poder. Entonces, como que te obliga a pensar en términos más, no sé, para mí es positivo, pues. Entonces, yo ayer te hacía y les hacía al grupo la observación que todo este contenido es suficiente para avanzar un montón de cómo estamos. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? El político. El político que logre vender esto, entenderlo primero, venderlo, inspirar y generar confianza. Porque sin lo que ustedes mismos decían, que es una salida y es quizás la ideal, un levantamiento cívico que haga imposible gobernar en Nicaragua y que Daniel Ortega no tenga más remedio, o sea, que ya no pueda hacerlo, que ya se le haga imposible y no tenga más remedio que irse, eso solo se logra con ese rol, pues ese papel. Y no lo digo como el político que gana elecciones, que juega marrulla, que esa persona, ese individuo, o ese grupo de individuos que logra inspirar a una mayoría. Ahora, Manuel, bueno, yo no estuve en esa discusión que ustedes tuvieron y me imagino que la mayoría de la gente que nos escucha tampoco. Entonces, ¿por qué no empezamos, Francisco, por decirnos, bueno, vos ya hablaste de la figura del político? ¿Qué pueden hacer los políticos profesionales de Nicaragua para superar la suspicacia natural que tiene la gente? Es cierto que las redes sociales no son, digamos, un buen barómetro, pero ahí sí ves que el default, pues, de la reacción de la gente ante cualquier político, de izquierda, de derecha, de centro, opositores, es digamos, la suspicacia profunda, pues, de que los políticos solo están ahí por el dinero, por el poder. ¿Qué hacer para salvar, digamos, el ejercicio de la política, de la administración de la cosa pública, de la negatividad que inunda, digamos, la manera en que tienen los nicaragüenses de ver su mundo? Mira, yo te voy a contestar, pero no voy a permitir que me quites el gusto de contradecir a Manuel. No, vos dale. ¿No? Vos dale. Porque vamos a... él y yo de este programa, hablamos de que es un tema serio y grave, ¿verdad? Yo hasta lo corrijo de cómo habla, pues, de cómo pronuncia palabras, así que... pero exageraciones tampoco, ¿no? Aquí yo creo que debemos de olvidarnos de la expectativa de que aparezca el político o de un político. Yo te quiero decir a Manuel y te quiero decir a vos, Juan Carlos, y me lo digo a mí mismo en el espejo también, ¿verdad? Que el político somos todos nosotros y que nosotros estamos en el problema que estamos precisamente porque pensamos que debe haber una clase particular de individuos que resuelva estas cosas, cuando la carencia que hay es la del protagonista, que es el ciudadano X, el ciudadano. Y esto no es teórico.
Vea, Estados Unidos es un país como todo el mundo, muy imperfecto, en algunas cosas terribles, pero fue estructurado de tal manera que el ciudadano normal, común y corriente que aprende desde niño que ser líder tiene un significado diferente del que nosotros creemos. Aquí a los niños les dicen, hay que ser líder a todos. Y uno dice, pero ¿cómo es que todos van a ser líderes? Muy sencillo. El líder es una persona, que debemos ser nosotros, que da un paso adelante. Y ese paso adelante no solo es para uno, sino es para un grupo, para una colectividad. Y mientras no actuemos así, no vamos a poder resolver. Porque yo, por ejemplo, yo de profesión soy economista, de vocación soy escritor, ¿verdad? Y yo nunca me habían visto ustedes en una convención de un partido, ¿verdad? Porque yo no soy un político profesional de esos que dicen desde los 16 años yo voy a ser presidente. Pero yo soy un ciudadano, yo tengo derecho y tengo obligación. Y en el 2018 está ya esta crisis que a todos nos tiene, ¿verdad? Algunos con menos pelos que otros y otros con más canas que otros, pero es un sufrimiento horrible. Y yo me he involucrado y las acciones van escalando. O sea, primero uno empieza a opinar en redes, después uno empieza a escribir artículos, después uno empieza a involucrarse en grupos. ¿Qué se llama? ¿Qué es eso? Es actividad política. Y la actividad política es mejor si es colectiva. Entonces, nosotros tenemos que inducir ese tipo de comportamiento porque no va a haber, óigame, es imposible que haya democracia en Nicaragua si no logramos tarde o temprano, y se puede, de las múltiples maneras que se puede, que haya movilización social colectiva, que tampoco quiere decir salirse a la esquina en este momento, mostrarle el pecho y decirle al paramilitar, disparame. Hay muchas maneras de hacerlo, pero es colectivo. Porque afortunadamente, Juan Carlos, la gente es escéptica, porque la gente, te lo digo con toda honestidad, tiene toda la razón para ser escéptica ante quienes andan por ahí diciendo que representan al pueblo de Nicaragua. No solamente eso, la gente debe ser escéptica incluso ante mis palabras, porque no saben de lo que yo soy capaz. Nadie sabe de lo que es capaz una persona, y todos los seres humanos somos débiles. Y de hecho la única justificación verdadera para la democracia, que es terrible, es que somos tan imperfectos que necesitamos que el poder sea disperso y limitado. O sea que olvidémonos de estas nociones de liderazgo y empecemos a pensar en liderazgo colectivo y en norte colectivo, en propósitos nacionales. Y los que seamos capaces, porque no todo el mundo tiene la empatía y la sensibilidad, pues realmente, ¿no? Hay gente en Nicaragua que yo me asusta cómo pueden vivir ellos como que no pasa nada, mientras hay niños en la calle que no tienen que comer, ¿no? Pero los que todavía tenemos un poquito de corazón, acordémonos de los más vulnerables, ¿no? Porque no es que los más vulnerables sean santos, porque todos al final somos buenos y malos, pero en los más vulnerables, por lo menos que tengan la oportunidad de ejercer algún control sobre sus vidas y sobre la sociedad y no estar en el completo abandono. Yo creo que es muy importante ese cambio cultural. Yo sé que la cultura no nace sola, viene de herencia, pues porque hemos vivido en un sistema de poder opresivo de más de 200 años, 300 años, y la gente, para sobrevivir, se acostumbra hasta a ser mentirosa. Yo bromeo de que en los países nuestros es más fácil que alguien te diga sí de mentira que no de verdad, porque son estrategias de supervivencia, ¿no? Nos vamos acostumbrando. Dale tiempo a Manuel, dale tiempo a Manuel. Sí. Sí, Nos vamos acostumbrando a todo eso, pero también existe entre nosotros la capacidad de hacernos más conscientes, ¿no? De aprender. Aprendamos, podemos aprender. Pero siento que otra vez estamos, o sea, todo lo que estás diciendo a mí me hace pensar, me ayuda a entender y tiene todo el sentido del mundo, pero te lo planteo de esta manera. No es lo mismo que yo me vaya ahorita, a ver, ponele, yo tengo, según Twitter, 250,000 seguidores,
¿verdad? No quería decir eso, ¿viste, Juan Carlos? No, Sí, a mí me da vergüenza cada vez que lo digo, pero según Twitter y yo pongo mañana, miren, lo que vos estás diciendo, que Y, tiene todo el sentido del y mundo por y yo que, querés decir bacanalnica. ajá, bacanalnica. Entonces, digo, bla, 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 X, digo X. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga, por ejemplo, Bae, Monseñor Bae, por ejemplo. O sea, va a generar mucha más confianza y va a inspirar a mucha más gente. Y a eso es a lo que me refiero. Yo no estoy hablando que no nos involucremos, que nos veamos como que no tenemos la capacidad o que no tenemos el potencial. Yo lo tengo. Si yo soy criado con el imperialismo cultural de Estados Unidos, al igual que todo el mundo, incluso en Rusia, todos, hasta el más soviético de todos, escuchó y vio Rocky y sabe todo esto que estamos hablando. Pues se cree que en el fondo Estados Unidos es todo lo que nosotros ya sabemos. Pero no es lo mismo, los resultados no son los mismos. Y como en el fútbol, que todos podemos ser religiosos a jugar fútbol y que hay unos que juegan y más o menos resuelven, pero hay un mae que es talentoso y que mete goles, pues. Entonces, Sí. así es en la política. Hay alguien que es talentoso con la política, que tiene la capacidad de inspirar y de generar confianza. Y si bien no es alguien que nace y ya está, y no va a aparecer de romplón, pero yo lo que siento es que todos nos queremos, ahorita todos los que estamos involucrados en política, de alguna manera nos sentimos que estamos en la capacidad de ser ese más talentoso, de ser el goleador, pues, de ser el Messi. Y no es cierto. Y como que estamos en esa competencia, estamos echándole piedra o haciendo el esfuerzo o apaleando al que saca un poquito la cabeza y que tal Sí. vez sí tiene el potencial de ser esa persona. Yo lo veo como un vehículo, yo no veo a este político que te digo que puede inspirar y hacer todo ese trabajo como el Mesías, como es un vehículo, es una herramienta, Sí. así como es una herramienta este contenido que ustedes crearon, este análisis que también es así de valioso, pero necesita, es como el técnico y el futbolista, pues el técnico le dice, mira, vas a hacer todo esto al equipo completo y ya te aprovechas como herramienta del talento de ese chavalo que sí es bueno a meter goles para que mete el gol, pero es una pieza. Sí. Eso me refiero, pues. No sé si me explico Bueno, mejor. no, está clarísimo, está clarísimo. Y eh, lo que yo te puedo decir es, como vos observás en los países democráticos donde hay un sistema, hay un orden, ¿verdad? Y es un orden democrático. Y aún en los países donde hay un orden, pero no es democrático, hay un orden, nosotros no tenemos ni orden ni democracia, ¿verdad? Eh, Uno dice, ¿y de dónde salió este tipo que ahora es alcalde? Y después, ¿de dónde salió este tipo que ahora es primer ministro o es presidente? Y me recuerda esto a la expresión de un poeta difunto de Nicaragua que se llamaba Pérez Alonso, que cuando le preguntaron de dónde salió tal poeta, y dijo, de ahí, de donde salen los poetas. Pues el político que va a lograr ser parte de el liderazgo que va a ayudar a construir una nueva Nicaragua, va a salir de ahí, de donde sale, de la población, de la gente. Y lo que nosotros debemos asegurarnos es que ese charco, esa piscina, de donde salen estas personas, no sea el charco sucio que es hoy. ¿Y cómo se limpia ese charco? Ahí está el poder de las ideas. ¿Ves? Nosotros en Nicaragua nunca hemos tenido una difusión masiva de las ideas democráticas. Nunca, no ha sido ese. Y cuando se ha ido a la lucha, a la guerra, a las campañas, ha sido o detrás de un caudillo o detrás de una ideología que no era democrática. Pues estamos en otro momento. Y estamos en otro momento porque el pueblo de Nicaragua, sin tener ninguna experiencia democrática, llegó a tal nivel de frustración y desesperación que explotó autoconvocado
Y como ustedes saben, de la democracia es el gobierno de los autoconvocados, el pueblo que se convoca a sí mismo y se educa a sí mismo. Entonces, no te creas que es teoría inútil empezar a hablar y repetir las ideas del norte y de la construcción de las constituyentes y de todo eso. Al final, dice el economista John Maynard Keynes, que no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? Así somos. Yo sé que son hinchipinchi, ¿verdad? Me Es deben. ha sido uno de los economistas más influyentes de la historia. Y al final de un tratado que te pagaría yo aproximadamente $50,000 si lo lees entero, porque tampoco yo... Juntemos eso, espérate, ya salgo de pobre. Al final de ese tratado, el hombre hace uno de los elogios más elocuentes que yo he escuchado sobre el poder de las ideas, y él dice que ustedes ven a veces a un tipo pegándose un discurso ahí y ese tipo dice, yo soy un hombre práctico, yo no creo en las ideas. Y dice Keynes, ese hombre a lo mejor está repitiendo las palabras de algún economista difunto, ¿no? O sea, por eso es que te digo que es que hay que meter las ideas, meter las ideas, meter las ideas, para que de esas ideas entren en las cabezas de las personas que van a hacer relevo. ¿Y cómo van a llegar estas personas a ser líderes? Bueno, mira, los líderes tienen que ser personas que logren ganarse el respeto de la gente, ¿no? Hay muchas personas que están en los medios que nos anuncian que son líderes, pero que realmente no es que sean personas que se hayan ganado el respeto de la población. Y no es que no sean malas, no es que no sean buenas personas o que a lo mejor hasta tienen ideas buenas, pero por eso es que los líderes salen de las luchas, ¿no? Y alguien que vos no te podés imaginar, tal vez, a lo mejor vos mismo, a lo mejor Juan Carlos, el día de mañana, por su persistencia y si se esfuerzan y porque sus ideas son las del momento, puede salir adelante como un líder y lo único que cabe esperar es que sepan ejercer ese papel y ser responsables, ¿no? Con el poder, porque es una gran responsabilidad. Pero se puede, el poder de las ideas, por eso es que por eso es que cuando nosotros hablábamos ayer en la presentación, ya sé que me estoy extendiendo mucho porque ya había a Juan Carlos cabecear un poquito, ¿verdad? No, estoy tratando de encontrar un momento para interrumpirte y hacerte una pregunta. Está buscando dónde meterte el pie. Todavía solo voy a decir esto. Ayer, cuando hablábamos nosotros de qué hacer, ¿verdad? En Nicaragua, ¿te acordás que decíamos que obviamente que hay que ser como un ejército de comegenes, la población que sea como un ejército de comegenes que hace que se derrumbe al final del edificio, porque tenés que trabajar de esa manera, dada el nivel de represión? Pero que cómo formás esas redes y esos grupos de grupos, vas organizándolo a través de la propaganda, de la educación política, metiendo esas ideas, porque las ideas al final mueven. No mueven a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la sensibilidad o tal vez la capacidad o todo el mundo tiene diferentes niveles de miedo, pero tarde o temprano vos insistís en la propaganda, en la agitación, en la educación política y se va a ir formando el movimiento popular. Por eso es que el poder de las ideas no hay que desestimarlo en ese sentido. Ahora bien, todo este proceso está ocurriendo en una situación límite, pues donde estás básicamente enfrentándote a un régimen que tiene el monopolio marcial, el control total de la fuerza y no escatima en utilizarlo. Entonces, ¿cómo puedes motivar a la gente a seguir ese proceso en esas circunstancias? Es que, fíjate qué interesante que has dicho que es una situación límite, porque si es una situación límite para la población es porque es una situación límite para el régimen, porque el régimen no tiene margen de maniobra y lo único que puede hacer es reprimir y eso no se puede hacer eternamente. Y un día de esto se le va a salir el tiro por la culata. Y aún así, ¿verdad? Dentro de las situaciones límites es que han nacido las democracias. O sea, las democracias no han nacido del paraíso terrenal, las democracias han nacido en contra de la opresión, en contra de la dictadura y nacen
dolorosamente, ¿verdad? A través de un proceso de lucha, precisamente porque se presentan ideas alternativas. Por eso lo del norte es muy importante, es mostrarle a la gente cómo es que se puede vivir, cómo es que se puede evitar vivir como se vive hoy en día, para que la gente abrace esas ideas y habrá quienes las van a abrazar y van a llevar adelante el proceso. Y lo que hoy parece imposible, lo que hoy parece imposible, más adelante va a parecer inevitable. Yo no quiero decir que yo soy mayor que ustedes, pero yo me acuerdo de cómo Decilo, hombre, decilo. no me gustó esa risa, pero te la dejaré pasar por hoy, ¿verdad? Eh, yo quiero que ustedes sepan que el 17 de julio de 1979 se sintió como que alguien había levantado la tapa del cielo, ¿no? Porque era la caída de Somoza después de 45 años, era imposible, ¿no? Era inimaginable, pues, el mundo después de Somoza. Por eso es que hubo también un desborde, ¿verdad? A favor de quienes fueron vistos como los que encabezaron, porque era imposible. Y después, años después, vemos y decimos, era inevitable. Uh-huh. Pues tenemos el beneficio de esa experiencia y yo les digo, lo que hoy es imposible, la movilización democrática, popular, que acabe con esto, tarde o temprano es inevitable. Es o eso o la guerra. Y fíjense bien que no digo yo que vaya a ocurrir mañana ni que vaya a ser un escenario limpio, así de que organizamos y después vamos todos al Carmen y lo sacamos. No, pueden haber diferentes escenarios, como hablábamos ayer en el conversatorio, diferentes escenarios, pero en todos los escenarios, el vehículo para lograr llegar al norte, para superar esos escenarios, para llegar al norte de la República Democrática, es la movilización popular social. Si eso no se da, independientemente de los escenarios, nunca vamos a llegar a la democracia. Y se puede. Y esa es la crítica más grande que yo tengo en contra de los grupos opositores, que se la han pasado años diciendo no se puede. Y deberían aprender de los actuales enemigos del FSLN, que nunca dijeron no se puede, cuando eran 4 gatos contra un gobierno apoyado por Somoza y que tenía más apoyo popular que el que tiene hoy el régimen. Nunca dijeron no se puede, siempre dijeron se puede y siempre hablaron vamos a derrocar al régimen y terminaron haciéndolo. Pero es que el liderazgo tiene que inspirar. Vos hablas de inspirar. ¿Cómo vas a inspirar vos a la gente si le decís, no se puede, tenemos que ir a ver qué nos dice la comunidad internacional? Pero a ver, y aquí es donde nosotros, no quiero entrar a las contradicciones porque tenemos bastantes contradicciones, pero aquí de nuevo afinando la conversación. Yo puedo decir todo lo que estás diciendo vos y no logro que cale. O sea, lo que quiero decir es que todas estas narrativas tóxicas, de las cuales en Nicaragua los políticos tienen abundancia, algo tienen que enganchan y se logran montar en un zeitgeist para ponernos deletréame esa palabra, Manuel, deletréamela. A ver, te friego porque es alemán, así que más bien te la puedo deletrear correctamente. Y más, te la voy a pronunciar, zeitgeist. Ok. Mucho has visto Woody Allen. No, yo soy... No, créeme que no, él no tiene ese problema, Francisco. No, tengo problemas con el humor de Woody Allen. Pero lo que quiero decir es que estos políticos que podemos encontrarle todas estas deficiencias que las tienen, se montan y logran convertirse en líderes porque hay cabida en la mentalidad nicaragüense hay recepción en la mentalidad nicaragüense. Y aquí quiero saltar a la discusión que al final de cuentas me interesa. Estas ideas, este debate de ideas y esta introducción de nuevos conceptos y discutamos, hablemos de las cosas que para el nicaragüense es bien difícil porque no le gusta discutir, me parece a mí que requiere un talento que va más allá incluso de nosotros los opositores. Yo lo que
estoy esperando ver, y es una ilusión, es alguien que puede incluso llegar a los sandinistas, que logre plantearle a los sandinistas, hombre, más allá de esta discusión sobre si el comandante se queda o no, ¿no te parece que Nicaragua necesita evolucionar? Y si logra trascender a su comandante, que es al final de cuentas una conexión emocional que pueda tener con el sandinismo, con su comandante, y ya tratás y lográs que tenga una discusión sobre este norte que es más abstracto y menos politiquero, pues, estoy seguro que logras inspirar a mucha gente, incluso sandinistas, pues. Entonces, este talento que, de nuevo, yo puedo pasar días repitiendo y que no voy a lograr nada, ¿cómo hacemos para encontrarlo, motivarlo, minarlo, promoverlo? Y aquí entró la contradicción. Cuando comenzamos a cortar, por ejemplo, vos tenés una espinita ahí metida con la élite económica de Nicaragua. Yo no es que las defienda, pero de entrada, si vamos a comenzar a cortar gente, vos no por esto, vos no por el otro, vos no por esto, me parece que nos vamos a quedar en la misma contradicción de siempre. Vos, yo y somos los buenos y no logramos inspirar a nadie, pues. Entonces, ¿cómo conseguimos que aparezca ese movimiento, para no seguirlo personalizando, que pueda penetrar las defensas de tantas barreras que hay en Nicaragua en términos políticos y fomentar eso? ¿Cómo logramos fomentar eso? Porque yo quiero fomentar eso. Yo quiero que haya alguien que logre hablar estos temas con estas ideas masivamente y que haga un cambio. Y la única que se me ocurre es una apertura o sea, yo tengo una barra, bien baja en términos de descalificar a alguien. Hasta esos que vos decís que si nos ponemos a hablar en el fondo, yo también pienso que tal vez no son buenos, pero yo no pierdo la esperanza que de ahí salga ese que estamos buscando, pues. Bueno, yo no estoy buscando a una persona. El movimiento, pues, un movimiento. Volvemos a eso. Sí, Mira, me duele decirlo, pero estás haciendo unas preguntas que yo me hago y que nosotros nos hacemos y que son, valga la modestia, Juan Carlos, muy acertadas, ¿verdad? Ya que las estamos diciendo. Ustedes tienen una sociedad de admiración mutua. Creo que los voy a dejar solo, les voy a dar privacidad. Aquí prometimos contradicción y conflicto, y vos no estás... pero están sí, no, vamos a empezar a cantar Somos el Mundo de repente. Sí. Mira, aquí tiene que haber drama, pleito, y no estamos consiguiendo el objetivo. Ya me agarraste en viernes, ya me han apaleado lo suficiente. Estoy como esas carnes amasadas ya que ya... Entonces las mastican fácil. Mira, yo creo, en primer lugar te voy a decir que si vos querés inspirar y dar confianza, tenés que tenerte vos confianza e inspirarte vos mismo. No digas, yo no lo puedo hacer, porque evidentemente vos tenés un poder comunicativo, tenés un talento para comunicar. Vos también, Juan Carlos, no te pongas enojado. No, yo no he dicho nada. Pero vos tenés una habilidad para comunicar. Y es absolutamente falso que no podás. Pero acordate que Roma no se hizo en un día. Y entonces hay gente que dice, he estado 6 meses en esto, he estado 5 años en esto y he estado doblando penca. Es imposible. Pero se les olvida, ¿verdad? Y no es que vaya a durarnos 100 años el trabajo o 200. Pero la Revolución Francesa es el ejemplo que yo siempre pongo, que la gente dice ocurrió en 1789. Pero desde 100 años antes había gente escribiendo tratados, haciendo caricaturas, haciendo burlas, minando, cambiando la cultura de por lo menos las capas de la sociedad que podían leer y moverse y ver imágenes. Uh-huh. Y aún así, en 1789 da un cambio abrupto aquello y viene un periodo bien duro.
Y al final, la república no se termina afianzando, digámoslo así, como al final del siglo XIX, o sea, un periodo largo, porque estás tratando de mover montañas, que son, las herencias nuestras son herencias de siglos, hábitos de siglos y todo eso. Hoy en día los tiempos se pueden acelerar porque antes de que cayera el rey de Francia, no había posibilidad de sacar estos programas y de martillar todos los días en las ideas nuevas. No digas que no se puede, porque se puede. Eh, pero sí, obviamente que estamos luchando contra inercias poderosas y como no solo hay pobreza cultural y educativa, sino que esta ha sido fomentada por los regímenes y los diferentes gobiernos han cultivado la ignorancia y han destruido la educación y eso va en contra nuestra, pero aún así tenemos un poder de comunicación que no tenían gente que antes quería hacer cambios. Y yo creo además que esa conexión que vos pensás entre los sandinistas y su liderazgo, para la mayoría de ellos está rota, ¿no? Y queda una minoría muy pequeña. Y por último, te quiero hablar acerca de este asunto de las élites a las que yo me refiero. Yo tengo amigos que pertenecen a estos grupos, ¿no? E incluso parientes, ¿no? No será un tío, como vos hablabas, ¿verdad? Él tiene Pero muchos Mi tío tíos. Carlos. sí, Mi tío ¿verdad? Carlos. ¿Estás hablando de mi tío Carlos? Él Sí, tiene no, muchos tíos, es de varias familias. sí, pero no es un asunto personal y cuando yo hablo, por ejemplo, en la presentación que la va a ver Juan Carlos también después, de cuáles son los obstáculos que tenemos para llegar a la República Democrática, hoy me preguntaba Sergio Marín Cuernavaca si la idea es eliminarlos. Por ejemplo, está la familia Ortega Murillo, evidentemente que hay que sacarla totalmente del sistema político. Están también los poderes fácticos económicos, que es que en Nicaragua ocurre la situación escandalosa de que hay 6 grupos familiares que tienen una riqueza equivalente al 70% o más del Producto Interno Bruto del país. Eso hace imposible una democracia. Pero la dictadura al final es una articulación y vos lo que querés no es destruir cada uno de esos elementos, sino desarticular la dictadura y crear un nuevo sistema de poder diferente en el cual incluso esas personas que son sumamente ricas tengan derecho. Lo que queremos es que no vivan a costa de los privilegios, porque los privilegios de ellos suprimen los derechos de otros. Nosotros no estamos proponiendo aquí aniquilar a tal o cual familia, ni quitarles las propiedades a tal o cual familia, a menos que estén directamente vinculadas esas propiedades a algo mal habido o a un crimen. No, nada de eso. El lema es derechos para todos, privilegios para nadie. Articular el sistema de diferente manera, porque fíjate bien que los privilegios que reciben, por ejemplo, el tío Carlos, le cuestan educación a gente que no puede ir a la escuela o ir a la escuela bien porque no hay dinero para financiar eso. Le cuestan a la gente que tiene que pagar de sus magros salarios más caros por el azúcar. Le cuestan a las personas que tal vez quisieran comprarse un carrito usado, viejo, importado, pero no se puede porque la ley está escrita para que el tío Carlos venda sus cosas. Entonces, ¿me entiendes? No es nada personal, es poner las cosas en orden, en un orden democrático. No es una cruzada para aniquilar a las élites. No se trata de destruir la riqueza ni bien habida de quien sea, sino para democratizar la oportunidad. Y eso es una verdad que es difícil de explicar, ¿verdad? Porque la gente dice, te le cae mal pues el tío de Manuel, ¿verdad? Pero no es que caiga mal el tío de Manuel, es que sencillamente es que necesitamos una cosa que se llama orden democrático, ¿no? Sin orden no hay democracia, porque el orden te lleva a que la gente se guíe por leyes, y en lugar de por el decreto de una persona, ¿no? Y si ya te va guiando por leyes, ya por ahí va entrando el camino de la democracia, ¿no? Entonces, orden democrático. Ahora, si estos grupos que tuvieron oportunidad de dar con el pueblo de Nicaragua
un paso en el 2018, no lo dieron y permitieron lo que permitieron. Bueno, de todas formas, independientemente de eso, para el futuro, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros no queremos la aniquilación de nadie, ni la expropiación de nadie. Lo que nosotros queremos es un estado de derecho y que todo el mundo esté sujeto a las reglas y que las reglas no sean escritas nada más por este grupo, que sean escritas para el servicio de la sociedad. Francisco, Eso es muy, eso, ¿qué tan radical y tan detestable te parece eso? ahora, Sí. Cuando ustedes han explicaba hablado... ya no me desarmás, solo me acuerdo de Chanito en la asamblea llegaba, dicen que a poner orden. A ver, aquí vamos a hacer esta ley. Sí, hombre, Pero bueno, es que de eso se trata, pero dejamos hablar a Juan Carlos, que tiene claro, rato. sí, de vez en cuando, ahí déjenme meter la cuchara. Mira, Habla, a ver, hablar. vos mencionabas que existen varios escenarios, digamos, para la eventual transición a lo que sea que viene después del régimen de Daniel Ortega. Imagino que no tenemos tiempo aquí para repasarlos todos, pero ¿cuál crees vos que es el escenario más factible? ¿Cuál es el más deseable y cuál es el más factible? Bueno, mira, desafortunadamente no tengo tal vez así me estoy comprando otro programa con ustedes porque ya me gustó la conversación, ¿verdad? Pero les voy a mandar la presentación completa para que ustedes la vean, la examinen y todo eso, y a lo mejor podemos conversar en más detalle sobre esto. Me es más fácil hablar del escenario más deseable que el más factible, ¿verdad? Okay. Porque a pesar de todo lo que te pueda haber dicho Manuel, que Hilario es un engreído, que cree que lo sabe todo y todo eso, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que uno puede, ¿cómo se dice eso? Proyectar, ¿verdad? Una línea, ¿así cómo se llama? Decime vos que sos estadístico, la palabra. No, adivinar, Hacer no. una proyección. Sí, más o menos. Pero hay una palabra técnica. ¿Cuál es en líneas generales por dónde es que va la historia? ¿No? Por la lógica y por la experiencia. Pero uno no puede predecir en detalle cómo es que van a ocurrir las cosas y cuándo. En ese sentido, los marxistas-leninistas estaban más perdidos que un perro en procesión porque ellos decían que tenían la ciencia de la historia que podían predecir. No, eso no es así. Pero uno sí puede utilizar la lógica para eliminar, para descartar, ¿no? Porque hay cosas que son prácticamente improbables. A ver cuál es la probabilidad de que en este momento entre un perro volador y le arranque el micrófono a Manuel. Es cero, ¿no? Esa es más o menos la probabilidad de que Ortega diga un día, estoy arrepentido de estar de dictador, hagamos elecciones, las pierdo y hagan conmigo lo que quieran. Más o menos la misma probabilidad de que entre un perro volador y le robe el micrófono. No, eso no va a pasar. Uno puede decir eso es probabilidad cero. Ahora, muchas otras cosas pueden pasar y de eso probablemente mejor viendo la presentación podemos hablar, pero la solución más deseable, la ideal, sería que lográramos formar ese ejército de comegenes, no cívicos, la formación de redes tras redes alimentadas por una propaganda incesante, ¿verdad? De las nuevas ideas, de presentarle a la gente el sueño de lo posible, porque es posible, de alentarlos a que es posible, de que los sacrificios que hay que hacer son valiosos y van a traerles un futuro mejor, felicidad a la familia. Y para eso, y que eso viene a través pues, de la formación de estas redes, primero de propaganda, que lleguen a todos lados del país, y luego se conviertan en redes de acción, ¿no? Acciones calculadas, inteligentes, para sufrir el menor daño posible, hasta llegar a un punto en que se haga, como se ha hecho en otras partes, ingobernable el país. Ingobernable y empujarlos a derrocarlos. Esa es la solución ideal. Y nosotros decimos que aunque hay una serie de escenarios que son posibles, varias cosas que pueden ocurrir, que nosotros como ciudadanos deberíamos trabajar en función de la solución ideal. ¿Por qué? Porque en función de la solución ideal, de todas formas, vamos creando ese movimiento social, político, democrático, que nos sirve para
cualquier escenario, porque en cualquier escenario que no sea el de la inmediata transición a la democracia, vamos a tener que empujar más. ¿Y cómo empujamos más? Pues necesitamos ese movimiento lo tenemos que formar sí o sí. Entonces lo empezamos a formar ya, y si nos sirve para derrocar al régimen actual e iniciar la transición, pues así sea. Pero si nos toca enfrentar con este movimiento un régimen sucesor o un pacto medio sucio ahí de golpe cívico-militar o una de esas otras alternativas, pues de todas formas vamos a necesitar tener ese movimiento ciudadano, y van a surgir los líderes de ese proceso de lucha, y van a surgir y vamos a asegurarnos de que sea un movimiento democrático, porque no vamos a dejar en paz las ondas, no sé ni cómo se llaman ahora, de internet, de radio, de lo que sea, con la propaganda democrática, porque ese chip nos tenemos que meter nosotros mismos. Esa sería, digamos, la solución más deseable. Pero hay muchas otras posibilidades aquí, como que vamos a discutir eventualmente, pues que por ejemplo puede haber una implosión del régimen, pero una implosión de por sí no es solución, porque puede ser, si no hay movimiento alternativo, movimiento político, la implosión del régimen se resuelve en la victoria de una de las facciones de la dictadura. Y entonces viene una modificación de la dictadura, otro régimen autoritario. Puede haber incluso una implosión que se vuelva tan caótica que lleve a una guerra civil, pues porque se empiezan a matar entre ellos y arrastrar gente. Puede haber una explosión social que al carecer de cualquier conducción política, también termine en un caos. Para que haya una explosión social que nos lleve al norte, el norte que no hay que perder de vista, de alguna manera las personas que queremos hacerlo y que estamos en capacidad de hacerlo y de comunicarlo como ustedes, pues vamos a tener que buscar cómo se inserte, ¿no?, algún tipo de conducción política para que no sea una montonera. Nosotros no queremos una montonera, nosotros queremos un cambio a través de la fuerza del pueblo, ¿verdad? No de ir a organizar un grupo guerrillero aislado, sino de la fuerza del pueblo, y que ese cambio comience una transición democrática, que inaugure una constituyente, que haga una nueva constitución y todo eso, porque ese es otro tema. La constitución que existe en Nicaragua, hay gente que dice regresemos a la constitución, y yo digo, eso es como que estuve preso en una celda de castigo y me quieran regresar a la cárcel ahí porque, qué sé yo, porque esa constitución es aberrante. Y además, ninguna de las constituciones que hemos tenido en Nicaragua son constituciones verdaderamente del país, son de 4 gatos que se reúnen eh, y la cambian a gusto y antojo. Como me recuerda a aquella película de Robin Williams en una isla imaginaria del Caribe donde hay una revuelta y él pregunta inocentemente, ¿y la constitución? No sé, aquí la constitución la escribieron a lápiz para poder borrar, ¿no? La constitución, que es el contrato más importante del país, tenemos que construirla, ¿no? Para que la gente además muera por la constitución, que se la sepa, ¿no? Ustedes saben, lo que viven en Estados Unidos, que hay gente que se sabe por lo menos las partes más importantes de la constitución, y por eso esto le da fortaleza al sistema. Te hago una observación al respecto, que no creas que viene de la malintención, pero seguramente viene, pero no importa. Estás preparado para perder en esa discusión, porque generalmente, y es una realidad para los que no somos conservadores en Nicaragua, un país conservador, las ideas conservadoras en este momento son las predominantes. Eso es algo que cada vez que a mí me toca defender las ideas conservadoras, la gente... Perdón, ¿las ideas liberales defendés o las conservadoras? No defenderlas en el sentido de que son las mías. Precisamente eso era lo que iba a decir. Cuando me toca defenderlas, no es porque yo piense que esas son mis ideas y que son mi estandarte y no sé qué. Es porque estoy claro que Nicaragua es un país conservador, y si queremos eso que estás hablando, pues de consolidar un colectivo, no podemos simplemente extirpar de eso,
no dar cabida pues a las ideas conservadoras. Las ideas conservadoras en Nicaragua tienen mucho espacio, son incluso si vos las pones, así como decís, pues a ver, pues hagamos la constitución, te aseguro que va a salir una constitución bien conservadora. Explícame a qué te referís, por favor, con ideas conservadoras para saber. ¿Estás seguro? Pero sí, por favor. Un poquito. A ver, creo que te estás yendo a lo micro cuando estamos hablando de lo macro. No, es que en realidad eso es parte del norte del que hay que hablar, creo yo. Ok, ¿no? te lo puedo decir. En Nicaragua no tenemos mucho problema con la influencia que tiene la iglesia en el poder. Y si bien en este momento tenemos un romance, tal vez no es la mejor palabra, tenemos una buena relación con la iglesia, al final del día, los que no somos conservadores tenemos mucho problema con eso. ¿Ya? ¿Empezamos por ahí? No, para nada. No, yo no tengo, es que yo no tengo. No, es que igual ya llegamos al final de este prestigioso programa de televisión. No, es que no hay ningún problema con eso, mira. A ver, yo lo veo de una forma bien pragmática. A mí me interesa que Nicaragua vuelva a ser república, que vuelvan a haber instituciones, que hayan elecciones, que todo esto me interesa. Y por lo tanto, estoy claro de dónde estoy parado. Claro de que es una sociedad conservadora, es un país conservador y que por lo tanto para que los cambios que yo quiero avancen no pueden ser impuestos. Ese es al final de cuentas. No, estamos de acuerdo. Nadie está hablando de que sean impuestos. Nadie que se imponga, pero déjame hablarlo de la religión, no tengas miedo, que me crucifiquen a mí de todas formas, no, a mí es que me van a crucificar. Mira, vos dale. Vos sabés, sí. Oíme, en Nicaragua se da el fenómeno. Yo digo que en Nicaragua los murciélagos duermen de pie, ¿no? Porque es un país donde las cosas son así. ¿Quién es el político más favorable al laicismo en la sociedad nicaragüense? Al laicismo, a que sea laico. Puchica, no sé. El ciudadano Monseñor Silvio Báez. Ok. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque primero el laicismo es parte de la doctrina social pues, de la iglesia, básicamente. El laicismo, lo que hay que explicar a la gente, esta es una batalla que yo no creo que sea tan batallosa, pero hay que darla, es que un Estado laico, que un Estado sea laico no es lo mismo decir que sea un Estado antirreligioso, no, es que el Estado en sí no es religioso para que cualquiera pueda practicar su religión, que haya libertad de culto. Esto, para que veas, no es siquiera algo innovador en Nicaragua, si lo que en tus jóvenes años no has podido experimentar, que yo con estos ojos lo he visto, es que la supuesta fuerza revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha llevado a Nicaragua a un estado de atraso tal que es comparable incluso con los años antes de la República Conservadora del siglo XIX, porque ya en aquella época se reconocía la libertad de culto y la separación de la iglesia y del Estado, y bueno, ya con Zelaya, ¿verdad? Ya se la deja adelante sin que lo que se reconoce es que el Estado en sí no tiene religión, ¿verdad? Que el Estado no empuja a una religión así o así, y es muy sencillo, vos le explicas a un católico que si le gustaría que cuando llegue el presidente evangélico, que venga el presidente evangélico y les imponga el culto evangélico, o viceversa, ¿no? Es sencillamente darle al César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios, porque eso va para bien incluso de las iglesias, porque lo que hemos visto desde que el Frente Sandinista se ha involucrado en la política de Nicaragua es que el Frente Sandinista ha tratado de corromper, comprar y dañar a las iglesias, y eso no es de ahorita, es de los 80. Hay que crearle una barrera a los políticos desde el punto de vista de los feligreses
de verdad, porque estos políticos no creen yo creo que ni en su madre, pues hay que crearle una barrera a los gobiernos para que no corrompan, interfieran y dañen a las religiones, y esa barrera se llama la separación de la iglesia y del Estado. Esa batalla hay que darla porque, ¿qué vas a decir? No, vamos a adoptar una religión oficial. A ver qué tan probable y qué tan fácil va a ser eso. ¿Vas a desatar una guerra por eso o nos vamos a volver como la República Islámica de Pero Irán? te lo pongo de la misma manera que lo discutimos, porque ahora vivo en Estados Unidos, entonces me considero, lo discutimos los ateos aquí en Estados Unidos. Todo está bien y muy bueno, pero ¿a cuánto estamos de tener un presidente ateo, abiertamente ateo? En Estados Unidos. Ujú. Pero mira, es que ese no es el tema, hombre. El tema es que legalmente existe separación Estado-Iglesia. Allá lo que el votante crea y quiera, y se da el caso de que yo te puedo apostar a vos, y esto viene del cinismo, Ya que llevamos hay, 50, ya llevamos 50,000, ¿verdad? O sea, se llama, apunta ahí, yo te he puesto lo que vos querrás, que ya ha habido presidentes ateos en Estados Unidos, ah, y probablemente son por los eso que dije más... abiertamente. Bueno, pero eso ya es un problema entre el votante y el electo, Pero ¿no? ahí Pero la después, ley, pero lo que, pero ese político, aunque tenga que jugarle ese juego al votante para no caerle mal al votante, ese político no puede imponer un culto no, religioso. yo estoy Y claro. de eso se trata, pues, lo legal. Yo lo uso como una forma, una referencia para darte a entender que cuando hablemos de política hay un status quo que si bien lo queremos cambiar, pero es un proceso. No es que vamos a despertar Sí, y vamos a... ¡plip! Porque además eso sería antidemocrático, que al final de cuentas todos totalmente. queremos la Por democracia. eso, Y por eso me encanta. yo estoy dispuesto a perder. De entrada No, yo estoy bueno, dispuesto a es que perder. no es que estés dispuesto, es que si perdés, perdés. Igual Así yo, es. si pierdo, Sí. pierdo, pues no, no. Pero me encanta, Juan Carlos, no es por nada, pero este hombre me ha sabido llevar, ¿verdad? Por el camino de la verdad. Me encanta lo que estás diciendo porque hay una solución para eso. ¿Sabes cuál es la solución? Ujú. Que es que cuando vos haces una constituyente y presentas un proyecto de constitución, la lucha de verdad debe ser para que la constitución no sea como la que quisieron pasar en Chile, que tenía 450 páginas y cubría todo, hasta el peso de una gallina, ¿verdad? En un mercado. Estoy exagerando, obviamente. Pues. La constitución, por ejemplo, si uno ve la constitución francesa, la constitución de Estados Unidos, Son 2 páginas. son unas cuantas páginas que Sí. explican fundamentalmente dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del poder en el país? ¿Verdad? Y cuál es la relación que tiene y los derechos que tiene el ciudadano frente al poder. Y ahí parás de contar. No te pones a hacer todas las leyes y regulaciones y cuestiones de... Sencillamente se especifica cuáles son los derechos del ciudadano. Uno de ellos es tener su propia religión y que el Estado no se meta con él, ¿verdad? Y cómo es que se organiza el Estado. Y todas las otras leyes anteriores o posteriores tienen que ajustarse a esto. Y así te evitas, ¿verdad? A la hora de fundar una república, meterte a cuestiones de temas que son sectarios, que son, mira, si en una democracia como Estados Unidos nunca se termina de discutir el tema de lo que es religión, aborto y esto y lo otro, imagínate vos nosotros cómo nos vamos a poner a discutir todas esas cosas antes de llegar a una democracia, pues. Ahora, O sea, algún día vamos a llegar a ese punto, pues, Francisco, pero ya cuando lleguemos a ese punto lo haremos felices porque podemos sí, estar discutiendo, porque el tema aquí es que podamos discutir, debatir eternamente sin matarnos entre nosotros y sin que nos mate el Estado. Pero para eso hay que fundar una constitución democrática, un esqueleto, básicamente, ¿no? El otro día deberías mostrar lo que es la constitución de Estados Unidos, que apenas se ve de perfil. Sí, Pues. chiquita. No es como el libro al que yo le quería hacer propaganda, pero ahora, ustedes no me han a dejado. eso quiero ir. No. Hay dos recomendaciones. Tengo 15 minutos de estar queriendo preguntarte por el libro. Pero, antes que digas lo del libro,
dos recomendaciones. Por un lado, lo del libro, que ya lo explicaron Juan Carlos, y por otro, la entrevista que hizo a propósito de este tema de la constituyente que hizo Francisco, que también es entrevistador, a Tamara Dávila hace poco en su programa, para que vean que aquí somos propagandistas de la competencia. Vayan a verla, está muy buena, porque hizo preguntas que yo siempre le he querido hacer, no a ella específicamente, pero sí a la nueva izquierda de Nicaragua, y que me parece que son pertinentes. Pero ahora sí, Juan Carlos, A ver, hablemos del Francisco, libro. hablando un poco de tu libro, se titula Todo el Poder y No, entiendo que contra está el poder. contra el poder y está Déjame disponible. mostrarlo aquí, pues ya, A ya ver, que a ver, tengo publicidad, a no la ver. voy a desaprovechar. Contra el poder de Francisco Lario está disponible en Amazon. Ahí lo pueden. Amazon.com, sí, solo .com. ponen contra el poder Francisco Lario. Está en versión de Kindle y en libro físico. No, todavía no, solo Ok. está en físico. El libro físico, ok. Sí, que es una edición, digamos, grande, ¿verdad? Como Digamos. bromeamos antes, es multiuso, Están ¿verdad? recibiendo, están A prueba de recibiendo algo bala, construcción. sustancial por su inversión. Sí, y no solamente eso, fíjate, en realidad vale $25, que no está, pues para Estados Unidos no es tanto, y todo lo que se recauda de esto va donado a la lucha para Nicaragua. O sea, no se crean tampoco que es que puedo hacerlo porque el imperio me ha mandado cheques, pues los cheques dicen No que fue se la los CIA, mandan. no fue la CIA. Esos cheques van primero para los 94, pues a lo que no nos han honrado con... He de decirte que no, tampoco. Porque Tampoco. Siendo Manuel uno de esos, no, él puede Hemos darte confirmado, testimonio. Él te puede hemos dar confirmado que no. Pero no, yo los invito realmente, ¿sabes? Porque este es un libro que yo lo que he escrito, pues obviamente una introducción, una nota histórica, las conclusiones. Comienza el 28 de abril del 2018. Hay un artículo que es sobre las elecciones del 2016, una notita. Pero comienza la cadena de artículos que son crónica, ensayo, ¿verdad? El 28 de abril, con un ensayo que dice a quién sirve el diálogo, ¿no? Y ahí pues hay una visión escéptica de todo eso. Y termina con un postscriptum que lo escribí a partir del aterrizaje de los 2022. El editor de este libro, que es Casasola, me había dicho en noviembre, apurémonos porque se siente fin de ciclo en Nicaragua. Y la verdad que es providencial que haya dado tiempo para meterlo el aterrizaje de los 222, porque eso sí cierra definitivamente un ciclo ya. Seguir hablando de las mismas cosas que se estaba hablando, me parece a mí fuera de ciclo, ¿no? Y si algo tiene este libro es que, bueno, primero está escrito con integridad, ¿verdad? Diciendo verdades que a veces disgustan a la gente, pero que yo como escritor, o sea, practicante de una de las profesiones más inútiles del mundo, si no digo la verdad, ¿verdad? Como escritor, ¿de qué sirve uno, no? Y yo digo, el personaje que lo escribe, dicho sea de paso, es el ciudadano X, ¿no? Adopté esa persona, el ciudadano X, y voy comentando sobre los diferentes eventos, las diferentes situaciones que se van dando, ¿verdad? En el país de manera crítica, de manera crítica. Y creo que en la escasa historiografía que tenemos en Nicaragua, este libro tiene la particularidad de que va a contracorriente, de que este libro no es escrito por alguien que estaba en un partido político ni en un gobierno. No, este libro es escrito por una persona que por fortuna, no por mérito, puede ser independiente porque por lo menos por el momento no lo pueden matar ni de hambre ni de un balazo, ¿no? Y entonces, y además, por la crianza de uno, ¿verdad? De decir las cosas, cueste lo que cueste, ¿no? Que te critiquen y te ataquen o lo que sea, pues ahí va. Y espero yo en la dedicatoria, yo puse aquí, pues no puse a Manuel, ¿verdad? No se No lo había dedicaste tenido a Manuel. oportunidad. No, pero le puedo dedicar una copia ahora que lo compre, Sí. ¿verdad? Le va a poner el lapicero. Sí, pero digo aquí, en memoria de todos nuestros mártires, por todas las lágrimas lloradas
y la furia que el poder opresor despierta, para que un día un joven curioso como yo fui conozca la historia que borran las élites. Porque es verdad que nuestras élites en Nicaragua van borrando la historia y hay eventos que son relativamente recientes, como los de los 80, que los muchachos no saben. De hecho, parte de la tragedia que ocurrió en 2018 se debe a que yo creo que la generación que salió valientemente a la calle no sabía a qué monstruo se enfrentaba, Sí. ¿no? Ese es uno de mis grandes reclamos a los que ya no son sandinistas y que guardan ese silencio. Porque nos robaron la historia y estamos destinados a repetirla. Yo he tenido ese problema en particular porque me he atrevido, ¿verdad? Herejía, a criticar públicamente a algunos de ellos como Sergio Ramírez Mercado y Gioconda Belli. No porque les tenga un odio personal, realmente el odio ocupa mucho espacio, ¿no? Odiar, pero porque es la verdad. O sea, Sergio Ramírez Mercado, por ejemplo, hay que ver, tiene una frase que dice que el legado de la revolución fue la democracia. Es que imagínate qué hermosura, ¿no? Como que nos dejaron la democracia cuando hubo que arrancarla a punta de 50 y tantos, tal vez 100,000 muertos con la destrucción del país, y con él ejerciendo la función que hoy en día ejerce la Rosario Murillo, que él era co-director de aquella orquesta. Y luego escribe, porque está escrito, yo no sé si ustedes han leído aquella frase escrita en 1990, que dice que Daniel Ortega es mi hermano y es el mejor presidente que ha tenido Nicaragua. Y entonces, tanto él como Rosario Murillo como otros, hoy en día, porque tienen una gran capacidad de mutación mediática, reciben premios, desfilan y siguen beneficiándose, de hecho, al menos mediáticamente, ¿verdad? De su participación en la vida social de nuestro país, que ha sido nefasta. Y hay que decirlo, no por odio, sino para que se sepa. Pero también hay que decir que mi tío Sergio escribió Dios muchacho y eso ha sido uno de los documentos que yo más he... Bueno, porque me parece muy bien. Me ha servido para entender. Y como ya casi vamos por las 2 horas. De verdad, tanto tiempo. Sí, ya vamos a hacerlo. Está exagerando por efecto dramático, pero creo que vas a romper el récord del Lester alemán. Sí. Y sin cantar. No me digas que canta Lester. No, hombre. No, mira, esto no se trata de la destrucción de la imagen de nadie. No. Pero la verdad es la verdad. En la verdad de cada persona hay cosas buenas, cosas malas, pero es que hay que decir la verdad. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gusta hablar de las cosas incómodas. Y te voy a hablar de otra cosa incómoda aquí, ¿verdad? Que es que cuando yo empecé a criticar el papel del cardenal Brenes, desde el comienzo de esto, yo te puedo decir que yo fui censurado, de que de repente aparecían algunos artículos míos y desaparecía la frase sobre el cardenal Brenes, ¿no? Y ahora vemos, ¿verdad? Realmente que había que decir la verdad y había que decirla más temprano. Y si la gente hubiera, fíjense bien, si nosotros hubiéramos sabido la verdad y si la gente hubiera sabido la verdad sobre Brenes antes del 2018, a lo mejor hubieran tomado la decisión de no ir a un diálogo que fue funesto, ¿no? O sea, que la verdad nos hace libres. Si no decimos la verdad, estamos en problemas. Si la decimos, estamos en problemas algunos, pero si no la decimos, estamos en problemas todos. Me siento como que eso que dicen en los programas de opinión, y esa es la opinión de nuestro invitado, Francisco Lario, que no representa necesariamente las opiniones de este programa. Gracias, Francisco. O sea, como quien dice, te estás curando en salud. No, es que yo no pienso que el diálogo haya sido innecesario. Y sí veo mucho valor en tanto la alianza cívica como en el diálogo. Pero como ya terminamos de tiempo, gracias por habernos... Para el próximo capítulo. Muchas gracias. Para la segunda parte. Gracias. Bueno, pues cuídense, gracias. Y compren el libro, no sean pinches. Sí, se lo voy a regalar a mi tío Carlos de Navidad. Ok, esa fue la kilométrica entrevista que le hicimos a
Y de ahí lo decís como que, Francisco Larios. como que si vos no tuviste No fue mi nada que culpa. ver con la duración. O sea, Sí, sí, yo viera que vos, yo sos estaba... vos solo te dieron raya, vos. Sí, yo estaba en una esquina esperando, así, viendo el reloj a cada rato y Mira, diciendo que no, ahora terminan de hablar estos viejos aburridos. para el récord, debo decir que yo, por mi formación en televisión, siempre le insisto a Manuel, la entrevista tiene que durar tanto tiempo, cuando ya faltan 3 minutos, decir, y ahora para terminar la última pregunta, pero Manuel no entiende de eso, así que un Así saludo a es. toda la gente que nos ve por televisión. Y pongan atención los 4 lectores. En todo caso, quien limita esta maravillosa y esplendorosa En el, comunicación. conversación en un prestigioso programa y Así es, podcast. yo por mí duraría 2 horas, así que a mí no me hagan bullying, háganle bullying a O él. sea, vos sabes que por tu culpa hay gente que nos escucha acelerado. O sea, A 2X. hablamos como una ardillita cuando lo Sí, pone. es más, por fregar, un día deberíamos de venir a hablar rápido. Así, Para que cuando se- lo pongan rápido así, se confundan. así, ahí está. Ok, en el IPEGUE del día de hoy tenemos, vos lo decís mejor, vos le pusiste un nombre artístico y todo. Vamos a hablar de el paramilitar de la calle 8. Si querés ponemos el video para explicar de qué estamos hablando. Ya es un programa largo, pero a ver, pongamos solo un fragmento del video de lo que sucedió. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Deja de repetir ¿De dónde las son? estupideces, ¿De deja dónde de son? repetir ¿De las dónde son? Te estupideces. pregunto dónde Deja de son. repetir Te pregunto dónde son. Deja de repetir. No, no soy tú. Yo te mato algo. ¿Cuál es tu nombre? No te lo voy a decir. Ah, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Cuál es el miedo? Pero ninguno. Ajá, ¿y qué estás Nosotros haciendo no aquí? nos Te pregunto, ¿qué estás escondemos haciendo como aquí? ustedes. Yo Nosotros no, no nos yo- escondemos. Yo no Pero me te estás escondo, soy escondiendo porque periodista. no quieres decir el nombre, papá. No, Dios, tranquilo. Ajá. No te preocupes. No pudieron ni podrán. Eso fue lo que le dijo un sujeto desconocido al periodista Winston Potosme. No sabemos qué le dijo antes de que Winston empezara a grabar, pero digamos que el señor cristiano, solidario y revolucionario se puso en evidencia cuando dijo, no pudieron ni podrán. Entonces, Yo le veo pues, cara por el acento. Yo más bien pienso que es un cubano, lo cual Mm. todavía es para mí más confuso, no creo que porque- sea cubano, Chele. porque cubano No, no en es Miami, cubano, no es defendiendo a Daniel Ortega, es No, todavía... yo te diría que no es cubano. Lo que ¿Pero sí qué yo es? creo que Es un nica. Un Es nica un nica. sandinista viviendo en Miami. es única sandinista viviendo en Miami y quiero, mira, esto yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Ajá. Mira, si vos sos un sandinista, un saludo a todos los sandinistas que nos escuchan, especialmente el trollcito del Troll Center de Telcor. Si vos sos sandinista y estás migrando a Estados Unidos, es decir, al imperio, A las entrañas del imperio. a la parte entraña del más- monstruo, como diría el ma- comandante. la parte más imperialista del imperio, además, porque La- hay, digamos, hay lugares Sí, donde hay son lugares- menos... Sí, pero si vas a migrar a Estados Unidos a buscar trabajo, porque en Nicaragua no te puedes ganar la vida, creo que no te conviene usar los lemas del gobierno para confrontar a un periodista en la vía pública. Entonces, empecemos por ahí. Ujú. Una contradicción andante, la verdad. No sabría por dónde empezar. Bueno, ya empezaste vos por ahí, pero en general, yo como poniéndome pues, en la mente batracia de un sandinista, es como difícil defender y eso de no pudieron, no podrán y tratar de criticar. ala, Es más, ¿cómo le decís imperialista a alguien dentro del imperio? Es que, o sea, es una contradicción brutal realmente. El simple hecho que esta persona esté en Estados Unidos y que no entienda que se tuvo que venir a Estados Unidos a buscar trabajo porque el sistema que defiende no funciona, o sea, de entrada estás desarmado. Mira, yo lo que... Tengo más preguntas que rebanan. Tenemos Es más, yo preguntas creo- que rebanen. Sí, yo creo que hay que invitar a uno de estos maes para preguntarles qué pasa por la mente Es que, de ¿sabes alguien. qué pasa? Yo Ujú. lo primero que pensé viendo ese video es que esto es evidencia de la teatralidad del régimen. O sea, no es un asunto realmente es todo un asunto de conveniencia. Entonces, si vos estás físicamente ahí y te conviene, repetís la propaganda y ya quedas Pero- como condicionado. Pero ¿qué pudo haber ganado este mae en una calle de Miami?
en la calle 8, Ujú. diciéndole decir eso. eso sí, o sea, Absolutamente nada. por eso, entonces no O entiendo. sea, ya es una cosa de lavado de cerebro, pues, ¿me entendés? Correcto, entonces ahí volvemos al punto donde estos maes se creen el cuento, pero Y ¿cómo so- te crees el cuento estando aquí? Hay que preguntarle al Hay que paramilitar de la conseguir calle este 8. mae, sí, hay que preguntarle al paramilitar de la calle 8 cómo hace para en una misma mente. O van- ¿por qué no interpreta como un fracaso del sistema el por que él eso, tenga pues. que venir a Estados Unidos a trabajar? Y eso es tontera, todavía es lo de trabajar, pues puedes decir, es que allá tenía trabajo, pero aquí es mejor. Pero el criticar, o bueno, a ver, también está ese detalle. Él quiere detener que alguien se exprese y diga lo que quiera, y ahí sí puedo ver lo sandinista de la situación, porque él estaba seguro pensando, ¿y a qué hora aparece la policía para caerle a este mae, pegarle sus 4 guaspirolazos y meterlo preso? Pero claro, ese es el esquema mental de Nicaragua y aquí eso no funciona. Eso es un poquito como el video que estuvo circulando hace algunos meses de, creo Ujú. que era, no sé si era la mamá o la esposa de Fidel Ajá, Castro, correcto, que le que dijo, le quiso quitar una grabación párame a un ese video, señor. sí, correcto, Y la persona le dijo, mire señora, no está en Cuba, sí. aquí se fregó. Que es un poco lo que pasa también con el otro lado, que dice, y ahí, aquí está el chino Enoch y no está preso, pues y ahí hay que denunciarlo, hay que seguir un proceso judicial hasta que quede preso, lo cual yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero hay que Un hacerlo saludo al primero chino, antes. ¿no? Que Que probablemente está escuchando este podcast. está ocupado haciendo los 200 lives que hace al día para mantenerse relevante. Ok, lo escogimos como algo que tenía mucho material para encontrar ridiculeces, pero terminó siendo un misterio. Así que si ustedes conocen al paramilitar de la calle 8, Lo queremos entrevistar. mándenos sus datos para ver si Sí. lo logramos Hay que contactar para decirle, hacerle una entrevista. hay que decirle que es una trinchera para defender al comandante y alguna vez aquí le Ala, hacemos creo preguntas. que pues, esa entrevista la vas a hacer vos solo, Mayo. No sé si quiero quemar 30 minutos de mi día o 50 o dice, 60. dice el MAE que se lanzó los últimos, no sé, 1000 discursos de Daniel Ortega de inicio a fin para poderlos ridiculizar en cámara y hacerlo la última mirada. Entonces entiendo en realidad que tenés... Estoy un poquito quemado todavía. Sí, tenés en este caso... Estoy ¿cómo es que se dice? Estoy en rehabilitación. Sí, tenés una excusa válida. Ok, este fue el episodio número 28 de Análisis No Oficial. Ya saben que nos pueden escuchar en todos los directorios de podcast y nos pueden ver en el canal de YouTube de Bacanal Nica y en Ticavisión y en el nuevo canal Nica en Costa Rica a través de la televisión. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.